Hola, niños y niñas de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora, espero se encuentren bien. Como lo había mencionado en el video anterior, en este video se explicarán algunos elementos esenciales del surgimiento y esplendor del Imperio Romano. Con este objetivo vamos a abordar el auge del Imperio Romano desde el siglo I a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Así que empecemos. En el video anterior se mencionaron las guerras civiles en el interior de Roma, que habían producido una crisis social y un impacto en la estructura de la República Romana. En primer lugar, hay que decir que estas confrontaciones no fueron solo entre patricios y plebeyos. Si bien ellos fueron los protagonistas de las guerras civiles del siglo I, no fueron los únicos. También hubo rebeliones de esclavos en búsqueda de su libertad, como la liderada por Espartaco. No confundir su nombre con los espartanos, pues no tenían nada que ver, ya que los espartanos pertenecían a la civilización griega y por estas épocas ya no destacaban. Así que Espartaco fue un esclavo preparado en el combate como gladiador, en los espectáculos que entretenían tanto a los romanos y que los distraían mientras pasaban tiempos de crisis y corrupción en el interior de la República. Esa estrategia de pan y circo, en donde mientras ocurren crisis se distrae a la gente con espectáculos, hoy se sigue utilizando y lo peor, sigue funcionando. Espartaco convocó a otros gladiadores y motivó a otros esclavos para llevar a cabo una rebelión de 70.000 esclavos en búsqueda de la libertad, derrotando 6 veces al poderoso ejército romano. La humillación que significó la derrota del poderoso ejército romano a manos de un grupo de esclavos provocó que esa rebelión fuese apagada a costo de una cruel matanza. Casi 60.000 esclavos murieron, entre ellos el propio Espartaco. Incluso algunos esclavos fueron castigados con la crucifixión, esto con el fin de atemorizar a quien osara seguir estos ejemplos de rebelión. Esta persecución de esclavos era muy importante porque para los romanos, con el paso del tiempo, el trabajo esclavo fue fundamental, ya que ellos eran los encargados del trabajo agrícola, la construcción de las grandes obras romanas y el mantenimiento de la infraestructura, así como los baños públicos, los caminos, acueductos que eran propiedad de Roma. Otro gran número de esclavos obedecía solamente a su amo, es decir, eran de propiedad privada. Ellos eran los encargados de realizar el trabajo en el campo, en las propiedades de sus amos, las labores de servidumbre en las casas, las compañías y la protección a su propietario. Sin embargo, hay que aclarar que para los romanos los esclavos eran similares a los animales o a las cosas, con la diferencia que los esclavos hablaban y se quejaban. Es decir, eran considerados unas cosas hablantes. Incluso en una clase tan baja como los esclavos habían diferencias, puesto que algunos tenían labores administrativas y los gladiadores también tenían privilegios. Ellos se alimentaban y los dejaban descansar mucho más que a un esclavo cualquiera, pues tendrían que garantizar un buen combate para entretener a la gente. Otro conflicto importante en aquella época era el que se presentaba en el interior de las instituciones republicanas, al interior especialmente del Senado y de los cónsules. Como una manera de solución a la crisis se decidió crear un triunvirato o gobierno de 3, compuesto por los generales Julio César, Marco Craso y Pompeyo Magno. Julio César, que fue uno de los personajes que habíamos dejado pendientes del anterior video. Él fue nombrado cónsul y marchó junto a unos 50.000 legionarios romanos a la conquista de la Galia, una región donde actualmente queda Francia. Con la victoria de los romanos encabezados por Julio César en la batalla de Alesia, se ganó gran reconocimiento por parte del pueblo. Incluso, él estuvo de su lado durante la guerra civil contra los patricios. En su victorioso regreso a Roma, eliminó a sus competidores del triunvirato y se declaró así como dictator, cumpliendo su sueño que consistía en concentrar todas las decisiones de Roma sobre su persona, por encima incluso de la autoridad que tenía el Senado por aquella época. Asimismo, la ciudadanía romana fue ampliada a muchas más personas. De esta forma se vio un renacer de los romanos, mejorando también la comunicación, el comercio y el dominio militar con las provincias que se habían conquistado durante esta época. Si bien esta decisión implicó que lo poco que tenía democracia la República Romana fuese desapareciendo, asimismo los patricios y especialmente los que estaban en el Senado perdieron mucho poder. La administración y la justicia mejoraron en cambio muchísimo, así como los derechos de los plebeyos, porque aumentó la ciudadanía romana
a muchos más pueblos. Estas decisiones que tomó Julio César como dictador le significaron el odio de los patricios y senadores, que organizaron un plan que terminó con el asesinato de Julio César. Él fue traicionado y apuñalado por un grupo de senadores cuando apenas llegaba al recinto donde se reunía el Senado en marzo del 44 a.C. A pesar de su muerte y debido a sus reformas y a la cercanía que tenía con las clases más populares, su asesinato lo convirtió en una figura muy reconocida y querida por la mayoría de romanos. Luego del caos provocado por la muerte de Julio César y al no tener hijos varones, su herencia fue dejada a su hijo adoptivo Octavio. En realidad, Julio César era el tío abuelo de Octavio, o Julio César Octaviano, como empezó a ser conocido al asociarse su figura a la del padre putativo asesinado. Octavio va a ser llamado para conformar el segundo triunvirato, o gobierno de tres, al lado del general Marco Antonio y de Lépido. Este último será derrotado en una alianza que hicieron Octavio y Marco Antonio. Y es aquí donde entran los egipcios, cuya civilización aún no había sido conquistada por los romanos. Egipto, por el año 32 a.C., se encontraba gobernado por la faraona Cleopatra, quien en medio de su estrategia de resistencia contra los romanos había tenido un romance con Julio César. A su muerte, ella se acercó a Marco Antonio buscando también un pacto político con él. Luego de ello, también lo sedujo. Sin embargo, esta alianza estratégica y amorosa entre Cleopatra y Marco Antonio no fue suficiente para resistir a los romanos, quienes derrotaron a las tropas de Marco Antonio y a los egipcios en la batalla de Actium. Para Octavio esto fue una gran victoria, ya que pudo añadir los ricos terrenos agrícolas egipcios para garantizar alimento no solo a los pobladores de Roma, sino también a las personas que vivían en las provincias invadidas. El desenlace de la historia de amor entre Marco Antonio y la faraona Cleopatra terminará trágicamente, puesto que el primero se suicidará al creer el rumor de la muerte de su amada, mientras la faraona va a envenenarse al verse prisionera de los romanos y humillada por ellos, despreciada en su desesperado intento por seducir a Octavio. Con la victoria sobre los egipcios y ganándose así el favor del pueblo, Octavio cumple el sueño de su padre adoptivo y se le otorga así el título de Augusto, que significa merecedor del mayor respeto y veneración. En adelante, Octavio va a ser conocido como Octavio Augusto, Augusto o también César Augusto. El poder del Senado y las asambleas se va a reducir. Las decisiones importantes van a quedar en la voluntad del emperador y del grupo de consejeros que le ayudaban. También se instaura el culto al emperador, considerándose casi como un dios. En adelante, los sucesores del poder serán decididos por el propio emperador en forma dinástica. Se hereda el poder hacia los hombres de familia. La prosperidad que vivió Roma desde el año 27 a.C. hasta el siglo III después de Cristo comprende a 4 dinastías, es decir, 4 grandes familias. Incluye 20 emperadores que llevaron a cabo las grandes construcciones, entre ellas la construcción del Coliseo romano, que hasta el día de hoy sigue en pie. O bueno, lo que quedó de él luego de las invasiones bárbaras. También se construyeron el templo en honor al dios Marte, el foro construido durante el gobierno de Trajano o el muro de Adriano en las Islas Británicas, que mantuvo a raya a Roma de los aguerridos celtas del norte. Asimismo, se realizaron mejoras importantes en las provincias conquistadas por los romanos. Se fundaron ciudades donde no habían, y donde ya existían se mejoraron muchísimo. Se construyeron obras públicas como baños, palacios, caminos y puertos marítimos, lo que produjo a su vez un mayor crecimiento comercial y agrícola. Con ello se popularizó el uso de la moneda romana y el latín como idioma en el cual se podían entender y comunicar los diversos pueblos que hacían parte de Roma. También la construcción de templos en honor a los dioses y sitios de espectáculo hicieron que no solamente la ciudad de Roma, sino otros lugares del imperio tuviesen un florecimiento de la cultura y el arte. Dentro de este mejoramiento no podemos olvidar al ejército, característica fundamental de un imperio, pues un imperio no se puede entender sin su constante expansión de territorios y el dominio que hace sobre los pueblos. Para ello se desarrollaron grandes inventos en armas de asedio
En las armaduras y escudos de los soldados asimismo se crearon más legiones y una guardia pretoriana, encargada solamente de cuidar la vida de los emperadores romanos. En esta época los romanos tienen varias guerras de expansión y se apoderan de territorios como Judea. Quizás recuerden en algo sus clases de religión o la catequesis. De allí surgió una religión difundida por las palabras de los evangelios, escritos por los apóstoles. Al contrario de los romanos, esta religión creía en la existencia de un solo Dios, porque se basaba en la religión de los judíos. Pero su diferencia estaba basada en que se reconocía a Cristo como el Mesías y la importancia de difundir sus enseñanzas sin distinción de clase, proveniencia o religión. En su origen, el cristianismo tuvo muchos problemas porque se negaba a venerar la figura del emperador y de los dioses romanos. Asimismo, tampoco seguía el elitismo y riquezas que caracterizaba a la religión judía por aquella época. La persecución que hizo el Imperio Romano a los judíos y a los cristianos fue brutal. En primer lugar, expulsaron a los judíos, quedando solamente en sus murallas, que actualmente todavía se conoce como el Muro de las Lamentaciones. Para los cristianos la situación fue similar, pues los apóstoles, quienes dieron a conocer el mensaje de Cristo, fueron perseguidos hasta lograr su asesinato de formas muy crueles. Asimismo, los creyentes que se convirtieron al cristianismo sufrieron también varias persecuciones autorizadas por el mismo emperador, castigados con crucifixión, masacrados, llevados al Coliseo a ser devorados por las bestias. Sin embargo, este plan de acabar con los cristianos, por lo que significaba su oposición al poder del imperio a través del fortalecimiento, solo conllevó a que creciera aún más la cantidad de cristianos en el territorio del Imperio Romano. De esta forma, se creó una comunidad solidaria que realizaba los cultos escondidos incluso en catatumbas oscuras, con sus propias formas de identificación para huir del control imperial y buscar ayuda de otro cristiano en un territorio extranjero, consolidando así la idea de la Iglesia como comunidad y no como un espacio físico. En esta época se unificó el Imperio Romano en cuanto a la ciudadanía, la administración, la economía y la sociedad. Vimos cómo se dio el esplendor romano durante esta primera época que duró hasta el siglo II después de Cristo. En ese tiempo, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión, 9.000 kilómetros cuadrados. Piensen que de Bogotá a Villapinzón hay solamente 87 kilómetros. Sus territorios iban desde España al occidente hasta Mesopotamia al oriente, y en el norte, desde el Mar del Norte hasta las costas mediterráneas de África al sur. El esplendor fue tanto militar como en la cultura y en las artes. Se dio el crecimiento también económico con el comercio marítimo y terrestre, avances artísticos y también en la escultura, la pintura y la literatura. La cultura romana vio cómo el latín se iba a expandir entre todos los pobladores de las distintas provincias del imperio. De esta manera hemos visto la primera parte del Imperio Romano. En el siguiente video veremos cómo esta grandeza termina en decadencia. Muchas gracias por su atención y espero que se encuentren bien. Hasta luego.